¿Alguna vez te has puesto a pensar seriamente en la razón por la cual hoy volviste a abrir los ojos? Has visto transcurrir los años, has dejado atrás múltiples estaciones, has superado tormentas profundas y también has celebrado victorias memorables. Sin embargo, en este preciso instante, el aire sigue llenando tus pulmones. Mientras el camino de muchos otros ya ha concluido, tú has recibido el regalo de un nuevo amanecer. Déjame decirte algo con total certeza. Esto no es una simple casualidad. No es el resultado del azar, de la suerte, ni mucho menos una cuestión puramente biológica o de avances médicos. Detrás de cada uno de los latidos de tu corazón se esconde un susurro directo del Creador. Hay una intención eterna depositada en los años que se te han concedido y prolongado en esta tierra. Es muy común que el sistema de este mundo intente convencerte de que tu tiempo útil ya ha expirado o que ya has aportado suficiente. Pero la lógica del cielo es completamente opuesta. Dios te mira hoy y te dice que aún queda una tarea crucial guardada para ti, una misión específica que nadie más posee la capacidad de realizar. Y es probable que hoy mismo, al escuchar este mensaje, comiences a comprenderla por completo. Esas interrogantes sobre el por qué seguimos aquí o qué es lo que el Señor espera de nosotros en esta etapa, son dilemas que muchas veces no nos atrevemos a pronunciar en voz alta. Sin embargo, retumban con fuerza en el santuario del alma. Se hacen más evidentes cuando las horas parecen avanzar más despacio, cuando los hijos han formado sus propios hogares y ya no dependen de tus cuidados, o cuando la rutina laboral que antes llenaba tu agenda simplemente ha quedado en el pasado. Es en ese cambio de ritmo, cuando las fuerzas físicas parecen disminuir y el círculo de amigos de toda la vida se vuelve más pequeño, donde se instala un silencio muy particular. Pero no le temas a ese silencio. Es justamente en la quietud de esa etapa donde el corazón maduro empieza a plantearse las preguntas verdaderamente trascendentales, aquellas que en los años de juventud, bloqueados por las prisas y las ocupaciones cotidianas, jamás nos detuvimos a meditar. Porque la vida espiritual no se reduce a la mera existencia o a ver pasar los días por inercia. El verdadero reto radica en descifrar el diseño divino detrás de tu permanencia. Comprender por qué, habiendo quedado atrás los años de vigor juvenil, tu historia sigue su curso bajo el sol, es una de las mayores revelaciones que un creyente puede recibir. La realidad que debemos abrazar con fe es que tu presencia en este día no se debe a un error de cálculo ni a un simple capricho del destino. Tu vida es el resultado de un acto completamente intencional y planificado por la soberanía del Altísimo. Cada jornada que se añade a tu existencia representa una página inédita que su mano está escribiendo en el volumen de tu historia. Ese libro no se ha cerrado, aunque las voces de la sociedad pretendan dictar que ya has entregado todo lo que tenías para ofrecer. La perspectiva de Dios es infinitamente superior a la humana. Mientras el mundo suele catalogar los años avanzados como una fase de descarte, de aislamiento o de mero descanso pasivo, el Señor de la Gloria contempla esta temporada como una estación de propósito refinado. Para Él, tú eres un monumento de gracia, un portador de sabiduría viviente y un reflejo de su fidelidad silenciosa. No fuiste preservado por el Creador simplemente para ocupar un espacio en la tierra o para ser un espectador del tiempo. Si el cielo ha decidido mantenerte en pie, es porque todavía hay virtudes, testimonios y bendiciones guardadas en tu interior que Dios desea manifestar y desplegar en medio de este mundo. Su diseño para ti sigue activo. Pensemos por un momento en la historia de Moisés. Él contaba con 80 años de edad cuando el Señor decidió llamarlo de entre las llamas de una zarza que no se consumía. 80 años. En nuestra mentalidad humana actual, la gran mayoría de las personas a esa edad se considerarían totalmente retiradas, resignadas únicamente a vivir de las memorias, a relatar las anécdotas del ayer o a conformarse con los logros alcanzados en sus días de juventud. Sin embargo, para el plan divino, la historia de Moisés apenas estaba por comenzar en su verdadera dimensión. E incluso en su madurez, él experimentó dudas profundas y le preguntó al Creador, ¿quién soy yo para ir ante el faraón?
No se sentía preparado, su confianza flaqueaba y no se consideraba la persona idónea para una asignación de tal magnitud. Pero fue precisamente en esa etapa de su vida, en la total plenitud de sus años, y tras haber atravesado por errores, huidas y 4 décadas de absoluto anonimato en el desierto, cuando la voz de Dios lo convocó. Esto nos enseña una verdad espiritual inquebrantable. Muchas veces es indispensable que el tiempo y las experiencias nos despojen de nuestras propias fuerzas, para que el Señor pueda llenarnos por completo con su propósito eterno. Estoy seguro de que muchos de los que escuchan este mensaje han tenido que caminar por desiertos sumamente áridos. Algunos de ustedes han tenido que sepultar grandes anhelos, proyectos e incluso a seres profundamente amados. Han derramado en la intimidad más lágrimas de las que su memoria puede contabilizar, enfrentando quebrantos que las nuevas generaciones difícilmente lograrían comprender o soportar en sus propias fuerzas. Sin embargo, ninguna de esas pruebas fue en vano. Todo ese trayecto ha esculpido algo de un valor incalculable dentro de tu ser, un tesoro que el mundo ignora, pero que el Señor contempla con agrado. No se trata de fragilidad, sino de una auténtica solidez espiritual. Es la madurez de una fe que ya no depende de las emociones pasajeras ni de los vientos de la circunstancia, sino de las certezas absolutas en la palabra de Dios. Es una devoción que ya no busca el espectáculo ni las manifestaciones ruidosas, sino que ha aprendido a encontrarse con el Creador en lo sencillo, en lo cotidiano, en el susurro apacible del Espíritu y en una esperanza indomable que se niega a morir. Y es precisamente esa clase de fe la que ha sido purificada e idónea en el crisol del tiempo, la que el Señor utiliza cuando desea realizar una obra que trascienda las fronteras de lo temporal. El gran problema radica en que la cultura actual ha edificado una narrativa sumamente fría y excluyente. Constantemente nos vende la idea de que al rebasar cierta barrera de edad, las personas dejan de ser productivas y ya no tienen un valor significativo que aportar a la sociedad. Nos repiten que el presente le pertenece únicamente a los jóvenes, a los que corren sin detenerse, a los que generan riquezas visibles y se adaptan a las prisas del sistema. Sin embargo, el reino de Dios opera bajo una perspectiva completamente distinta, una lógica celestial que desafía los parámetros humanos. El Señor se deleita en seleccionar aquello que el mundo da por descartado para cimentar sus obras eternas. Él convoca a quienes la sociedad ha dejado al margen, con el fin de manifestar su poder y su gloria a través de vasijas que ya no confían en el vigor de la carne, sino en la suficiencia de su gracia. Por lo tanto, si tú todavía estás con vida en este día, no importa el número de velas que hayas apagado en tu último aniversario, esa es la prueba irrefutable de que tu existencia sigue siendo sumamente relevante en los tribunales del cielo. Tu nombre no ha sido borrado de las asignaciones divinas. Esto nos hace recordar de inmediato el testimonio de Caleb, al momento de tomar posesión de la tierra prometida, cuando se estaban distribuyendo las heredades entre el pueblo. Él ya contaba con 85 años de edad, y lejos de asumir una actitud de retiro, se presentó con firmeza y declaró: «Todavía me encuentro tan fuerte como el día en que fui enviado a la misión. Por tanto, pido que se me entregue esta región montañosa». Caleb no estaba suplicando por una jubilación cómoda, ni buscaba un rincón para descansar de las fatigas pasadas. Él estaba demandando una nueva asignación, un territorio por conquistar, porque entendía perfectamente que si el aire seguía en sus pulmones era porque el diseño de Dios para él no había concluido. Así es el corazón de un creyente que comprende que las limitaciones cronológicas no tienen poder frente a la soberanía del Altísimo. La verdadera fuerza en el reino no reside en la resistencia de los músculos, sino en la solidez de las convicciones espirituales. El monte que el Señor te llama a reclamar en este tiempo tal vez no sea un terreno físico. Quizás ese monte representa la restauración de tu familia, el avivamiento de tu congregación local, el rescate de tu descendencia o el impacto sobre las nuevas generaciones. Hay territorios espirituales esperando ser conquistados por aquellos que se niegan a rendirse. Serén de recordar que el Señor no está buscando capacidades extraordinarias, sino un corazón completamente dispuesto.
Y es precisamente la madurez de los años la que nos otorga un regalo que la juventud difícilmente posee: el discernimiento espiritual. Al transitar por las distintas etapas de la vida, se adquiere una perspectiva única. Ya se ha visto suficiente, se ha aprendido de los errores del ayer, se ha conocido el significado del amor, de la ganancia y también de la pérdida. Todo ese recorrido va moldeando un carácter sabio, paciente y profundamente equilibrado. Un corazón maduro ya no se deja arrastrar por los impulsos emocionales del momento, ni por las crisis de la circunstancia. Al contrario, ha aprendido a esperar en Dios, a confiar en sus tiempos y a descansar plenamente en aquellas promesas que, aunque el ojo humano aún no vea cumplidas, el cielo jamás ha echado al olvido. Si en ocasiones experimentas que el vigor físico ya no es el mismo de antes, recuerda que tu valía en el reino no se mide por tu velocidad, sino por tu profundidad espiritual. Depende de cuánto conoces íntimamente a tu Salvador, de la compasión con la que consuelas a los que hoy sufren, de las intercesiones que elevas en el secreto de tu habitación y del testimonio silencioso y firme que inspiras en los más jóvenes. No cometas el error de subestimar el rol tan crucial que representas para el reino de Dios, ni permitas que penetre en tu mente la mentira de que ya aportaste todo lo que podías dar. Las Sagradas Escrituras nos revelan una promesa inquebrantable: el justo florecerá con la firmeza de la palmera y aún en los años de madurez seguirá ofreciendo sus mejores frutos. Presta mucha atención a este diseño. El plan del Señor para tu madurez no incluye el aislamiento, la sombra o el silencio resignado. El plan de Dios es el fruto constante. Cuando el Creador decide extender tus días sobre la tierra, es porque la cosecha de tu vida aún no ha alcanzado su plenitud y todavía queda una manifestación de su gracia que debe darse a través de ti. Quizás el aspecto más hermoso de esta temporada es que ya no te encuentras bajo la presión de demostrarle nada a la sociedad, ni de encajar en las expectativas de los hombres. Esta etapa se trata exclusivamente de vivir con el único propósito de agradar e intimar con aquel que te sostuvo con amor cuando nadie más pudo hacerlo. El Señor no te ha dejado a un lado ni te ha olvidado. Te conserva en la palma de su mano y su plan en ti sigue marchando con absoluta firmeza. Es completamente natural que existan momentos en la travesía donde el ser humano sienta que ha llegado demasiado tarde, que las grandes oportunidades ya pasaron de largo, que los anhelos se quedaron guardados en el baúl de los recuerdos y que lo único que resta es contemplar con nostalgia el ayer. Sin embargo, lo que la lógica de los hombres define como un tiempo perdido o tardío, el soberano Dios lo cataloga como el momento perfecto. Lo que el sistema del mundo considera desfasado o fuera de época, los tribunales del cielo lo declaran como un terreno completamente maduro y preparado. El reloj del Altísimo no se rige por los cronómetros humanos. Él jamás tiene prisa, no improvisa sus planes ni tiene que enmendar errores sobre la marcha. Al contrario, el Señor orquesta con absoluta precisión cada detalle de la historia, y cuando decide activar un llamado, lo hace con una intención sumamente clara, incluso cuando nosotros ya no lo esperábamos. Pensemos en Abraham, quien contaba con 75 años cuando escuchó la voz del Señor convocándolo a abandonar su tierra nativa, a dejar atrás su zona de confort y todo lo que le brindaba seguridad. Se le prometió una descendencia incontable que sus ojos no podían ver y un futuro que sobrepasaba su entendimiento. Y a pesar de la lógica humana, él obedeció, demostrando que para la fe, el llamado de Dios siempre es el inicio de una nueva historia, sin importar los años acumulados. Años más tarde, cuando la lógica natural dictaba que la promesa ya era imposible de cumplir debido al desgaste físico propio de la vejez tanto en él como en su esposa, la voz del cielo descendió con una pregunta fulminante: ¿acaso existe algo que sea difícil para Dios? Y fue ahí, en los años de madurez avanzada, donde ocurrió lo sobrenatural. Esto nos demuestra que los años no representan un obstáculo para el Altísimo. Al contrario, constituyen el terreno ideal donde Él edifica con mayor profundidad. Cuando el ímpetu de la juventud ha cedido su lugar a la madurez de la experiencia,
cuando la ambición humana se ha rendido ante la sabiduría del Espíritu y el orgullo ha sido moldeado por la humildad que trae el tiempo, es cuando el Señor encuentra corazones verdaderamente listos para lo eterno. Son almas que ya no buscan levantar monumentos a su propio nombre, sino honrar la voluntad divina. Vidas que ya no dependen del vigor de la carne, sino de la suficiencia de su gracia. Mira también el ejemplo de Zacarías y Elizabeth. Ambos eran personas de edad avanzada, íntegras ante los ojos del Creador, que habían pasado su vida intercediendo por un hijo. Probablemente, por el peso de los años, ya habían dejado de esperar una respuesta y habían abrazado el silencio como el capítulo final de su historia. Pero fue exactamente en esa vejez donde el cielo rompió el silencio con un diseño trascendental. El mensajero celestial se les apareció para anunciarles que se convertirían en los padres de Juan el Bautista, aquel heraldo profético encargado de preparar el camino del Salvador. Analiza esto con detenimiento. No ocurrió en sus días de juventud ni en la cúspide de su vigor físico, sino en la etapa de la vejez, cuando humanamente ya no aguardaban nada, cuando el Señor decidió manifestar su gloria eterna a través de ellos. El cumplimiento de los diseños divinos jamás va a depender de las capacidades del hombre, sino de la fidelidad inquebrantable del plan del Creador. Muchos de ustedes han sido moldeados con paciencia por medio de prolongadas batallas, lágrimas y una fe persistente. Cada una de las heridas que han experimentado en su trayectoria no ha sido otra cosa que los toques de cincel por parte del divino alfarero. Cada tropiezo, cada desilusión, cada pérdida, así como cada victoria obtenida, han formado parte de un proceso perfecto diseñado para conducirlos exactamente hasta el lugar donde se encuentran hoy. Y ahora, en esta precisa temporada, justo cuando las corrientes de este mundo sugieren que es momento de apartarse y quedarse al margen, el Señor los mira a la distancia y les dice: «Es ahora cuando estás listo». Porque el éxito en el reino no se determina por las fuerzas con las que cuentas, sino por el nivel de confianza que has depositado en tu Creador. No tiene que ver con la velocidad con la que corres, sino con saber esperar pacientemente en su soberanía. Y esa sabiduría, amado hermano, solo se adquiere a través del tiempo. Pensemos en el rey David. Él recibió la unción sagrada siendo apenas un muchacho, pero no ocupó el trono de Israel de manera inmediata. Tuvieron que transcurrir largos años de espera, de persecuciones en el desierto y de intensas pruebas. Para un observador externo, esas décadas pudieron haber parecido un tiempo totalmente desperdiciado o perdido. Sin embargo, en el diseño del Señor, eran el escenario perfecto para moldear en él el corazón de un verdadero pastor. Dios jamás actúa con las prisas de este mundo a la hora de conducirnos hacia nuestro destino. Él se toma el tiempo que considera necesario para esculpir en nuestro interior el carácter espiritual que sea capaz de sostener el peso de su propósito. Lo mismo ocurre en tu propia vida en este día. Los años que has dejado atrás no representan un residuo del tiempo ni una etapa de decadencia. Son la prueba viviente de que el Señor ha estado trabajando en ti con una delicadeza, una paciencia y un amor infinitos. Si hoy experimentas el regalo de la vida, es porque la buena obra que Él comenzó en tu ser todavía no ha llegado a su última página. Hay asignaciones celestiales que solo se pueden recibir cuando el ruido de la juventud finalmente se ha silenciado. Esas encomiendas divinas se revelan cuando dejamos de buscar el protagonismo o el aplauso público y comenzamos a valorar el impacto profundo de un testimonio fiel en la intimidad. En ese punto de madurez, el alma se convierte en un terreno sumamente fértil para escuchar la voz de Dios con total claridad. Y es ahí cuando Él decide llamarte, no a través de terremotos o vientos huracanados, sino mediante el silbo apacible de su espíritu. No lo hace con la urgencia del mundo, sino con la solemnidad de su propósito. Recordemos también el ejemplo de Ana, la profetisa. Las Escrituras nos narran que era una mujer anciana y viuda, que pasaba sus jornadas en las inmediaciones del templo, sirviendo al Señor día y noche con ayunos y oraciones. La sociedad de su época no hablaba de ella,
No ocupaba puestos de relevancia pública ni lideraba un ministerio de renombre ante la multitud. Sin embargo, permanecía constante, invisible para los ojos de los hombres, pero profundamente valiosa e identificada ante los ojos del Padre. Y fue precisamente a ella a quien el cielo le concedió el honor de reconocer al niño Jesús en el momento de su presentación. Fue su voz, cargada de años de fidelidad, la que testificó del Redentor ante todos los que esperaban la consolación. Hay revelaciones y tesoros espirituales que el Señor decide confiar de manera exclusiva a aquellos corazones que han aprendido a esperar en Él a lo largo de toda una vida. Por lo tanto, no permitas que el enemigo te haga creer la mentira de que tu tiempo ya expiró, ni te conformes con la idea errónea de que ya has hecho lo suficiente por la obra del Señor. En la economía del reino, muchas veces las manifestaciones más gloriosas de la gracia divina están reservadas para los capítulos finales. La mayor de las cosechas espirituales suele acontecer en aquellos años que la cultura acostumbra llamar los últimos. El Señor no se guía por los calendarios de los hombres, ni por las líneas del tiempo humanas. Él opera bajo su propio consejo divino. Y si hoy te mantiene con vida, es porque su agenda contigo sigue vigente. Recuerda al profeta Elías, quien en un momento de profundo cansancio llegó a pensar que su labor ministerial había concluido y que no quedaba nada más por hacer. Se refugió en la oscuridad de una cueva, abrumado por el deseo de morir. Sin embargo, el Dios de pactos fue a buscarlo a ese rincón de desolación, no para reprenderlo, sino para recordarle que todavía quedaba un largo camino por recorrer en sus planes. Le hizo ver que aún había un Eliseo que debía ser ungido, un mensaje de justicia que debía ser proclamado y una generación sedienta que requería de su dirección espiritual. Lo mismo te dice el Señor a ti en este día. Aunque en ocasiones asome a tu mente la idea de que ya lo diste todo, el Espíritu Santo te recuerda hoy. Todavía hay una generación entera que necesita nutrirse de tu sabiduría. Todavía hay una familia que se sostiene gracias a la constancia de tu oración intercesora. Todavía hay una comunidad de fe que requiere de tu presencia madura y un diseño espiritual que solo tú estás capacitado para cumplir. Esta es la temporada idónea para levantarte con absoluta dignidad, convencido de que la madurez de los años no representa el ocaso, sino la antesala de una obra mucho más profunda. Es el momento de comprender que cuando el Señor activa un llamado en esta etapa de la vida, lo hace con un diseño y una intención completamente divinos. Si esa convicción está tocando las fibras de tu alma en este preciso instante, es porque tu hora ha llegado. Y no es la hora de iniciar una retirada espiritual, sino de marchar hacia adelante con firmeza. No es el tiempo de silenciar tu testimonio, sino de levantar la voz con la autoridad y el peso que solo los años de experiencia te han otorgado. El Dios que te convoca jamás llega tarde, porque Él es el dueño del tiempo. Si el Creador ha tomado la determinación de prolongar tus días, es porque todavía posees algo sumamente valioso que entregar. Una bendición que probablemente nadie más en tu entorno cercano se encuentra calificado para ofrecer. No estamos hablando de capacidades físicas extraordinarias ni de posiciones de influencia social según los estándares humanos. Nos referimos a un poder infinitamente superior, el fruto espiritual que únicamente logra madurar en la estación de la experiencia vivida. Al recorrer las páginas de las Sagradas Escrituras, se hace evidente que el Señor no evalúa las vidas bajo el concepto humano de la competitividad o la velocidad, sino por aquello que permanece para la eternidad, el legado de fe, la rectitud de carácter y la profundidad del espíritu. Y ese es, amado hermano, amada hermana, el tesoro que tú portas en este momento, una riqueza interior que no se puede calcular con estadísticas visibles, sino por la huella eterna que eres capaz de plasmar en las almas que te rodean. Pensemos en el apóstol Pablo. Al escribir sus últimas instrucciones desde la frialdad de una prisión, viéndose ya anciano y con el cuerpo desgastado por los viajes y azotes del ministerio, no dedicó una sola línea a quejarse de su condición, ni a lamentar las cadenas que restringían sus movimientos.
Al contrario, fue precisamente desde ese confinamiento, en su etapa final en la tierra, desde donde redactó algunas de las cartas más profundas e inspiradas del Nuevo Testamento, palabras que han transformado a millones de creyentes a lo largo de los siglos. ¿Cómo pudo el apóstol Pablo dejar un legado tan trascendental en medio de tanta limitación? Porque cuando la carne se debilita, pero el espíritu permanece desbordante de la presencia de Dios, el alma es capaz de manifestar un fruto que ninguna circunstancia terrenal tiene el poder de frenar. Tu vida no se encuentra vacía, está colmada de lecciones invaluables. Tus manos pueden experimentar el temblor propio de los años, pero tu corazón se mantiene firme sobre la roca de la eternidad. Tu rutina diaria puede parecer apacible ante los demás, pero la insistencia de tu oración tiene el poder de conmover los cielos. Jamás menosprecies los dones que posees para poner al servicio del reino en esta estación. En este punto de tu caminar con Cristo, disfrutas de virtudes que la juventud todavía no ha logrado adquirir. Una visión espiritual panorámica, un amor maduro y desinteresado, un juicio equilibrado ante los conflictos y, por encima de todo, una comunión con el Padre Celestial que ha sido finamente esculpida por décadas de dependencia, entrega y rendición absoluta a su voluntad. No te hace falta una plataforma humana ni un púlpito de renombre, porque la mayor herramienta de influencia con la que cuentas en la actualidad es tu propia vida. Tus palabras poseen un peso espiritual genuino porque ya han pasado por la prueba de los hechos. Tu silencio puede transmitir un mensaje mucho más elocuente que los grandes discursos. Tu fe, esa fe inquebrantable que ha resistido vientos huracanados, tormentas severas y pérdidas dolorosas, constituye un testimonio viviente que alumbra el sendero de todos aquellos que caminan a tu alrededor. Debemos comprender que el Señor no solo desea usarte como un instrumento en sus manos, sino que anhela manifestar su propio carácter a través de tu vida. En muchas ocasiones caemos en el error de pensar que servir a Dios consiste únicamente en realizar obras de gran espectacularidad ante las multitudes. Sin embargo, el fruto de mayor dulzura y trascendencia en el reino se cultiva en el escenario de lo cotidiano. Se manifiesta en esa conversación profunda que mantienes con un nieto, en esa llamada oportuna a un amigo que atraviesa por un momento de tristeza, en la palabra de aliento que compartes con el desanimado o en la intercesión secreta que elevas por aquellos que aún no saben cómo comunicarse con el Padre. Ese es tu ministerio prioritario en esta temporada. Tal vez no coincida exactamente con los proyectos que visualizabas en tus años de juventud, pero es precisamente el diseño que el sabio Dios estructuró de manera exclusiva para este momento específico de tu existencia. El Señor Jesús nos enseñó con total claridad: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Presta atención a que sus palabras no establecieron condicionantes de edad ni de vigor físico. La demanda es simplemente llevar fruto, y el fruto de mayor calidad no brota de la noche a la mañana. Requiere de tiempo, de cuidados minuciosos y de una gran dosis de paciencia. Así ha sido tu caminar espiritual. Has transitado por décadas bajo la formación del Espíritu Santo, y es precisamente ahora cuando tu vida está completamente lista para ofrecer ese fruto apacible de justicia, esa paz interna que resulta contagiosa para el entorno, y esa sabiduría sazonada que no necesita levantar la voz para ser escuchada con reverencia. Y esto no se debe a tus propios méritos, sino a que la gracia del Altísimo ha convertido tu corazón en un terreno sumamente fértil. No estás caminando en soledad en esta tierra. A tu alrededor se encuentra una generación entera sedienta de dirección, confundida por la ligereza de las voces superficiales del mundo y presionada por una cultura que carece de raíces espirituales profundas. Tú estás llamado a ser como ese árbol frondoso plantado junto a las corrientes de agua viva, cuya hoja no marchita ante las sequías y que ofrece su fruto en el tiempo señalado. Puedes convertirte en el testimonio vivo que le demuestre a los más jóvenes que la fidelidad a Dios sí vale la pena, y que una vida de obediencia a largo plazo genera un gozo legítimo que los placeres de este mundo jamás podrán igualar. En las Sagradas Escrituras vemos cómo el joven Timoteo fue instruido por el apóstol Pablo.
Pero antes de ese encuentro, su fe ya había sido sólidamente cimentada gracias al testimonio de su madre Eunice y de su abuela Loida. Ellas fueron mujeres maduras que marcaron el destino de generaciones enteras por medio de una fe genuina y sin fingimiento. No leemos que hayan liderado grandes campañas públicas, pero el fruto de su constancia en el hogar fue tan poderoso que el texto sagrado lo preservó para la eternidad. Logras dimensionar el valor real de tu existencia. Tu influencia no requiere de la aprobación pública para adquirir un peso eterno. Tu lealtad en lo cotidiano, tu amor incondicional y tu constancia en la oración están edificando un legado espiritual invisible pero completamente real. Y este tiempo no solo se trata de dar hacia los demás, también es una estación para recibir. Permite que el Señor ministre la profundidad de tu alma, que te envuelva en el abrigo de su ternura y que renueve tus fuerzas espirituales como las del águila. Porque en tu interior todavía existen anhelos santos que no han muerto, promesas que Dios desea sellar en tu corazón y visiones de gloria que aún tiene por revelarte. Las Escrituras profetizan con total claridad que en los tiempos finales el Espíritu de Dios se derramará y los ancianos soñarán sueños. Mientras el sistema del mundo dicta que en esta etapa solo resta vivir de los recuerdos del pasado, la palabra de Dios afirma que tienes el derecho legal de seguir soñando con los ojos de la fe. Levántate con gozo, amado Hijo de Dios, porque el fruto más hermoso de tu vida aún está por ser cosechado, para la gloria de su santo nombre. Amén.